Hola a todos, este día vamos a ver cómo usar las tablas en Java. Esta demo vamos a aprender cómo cargar datos en una tabla, cómo eliminar datos de una tabla, cómo limpiar la tabla por completo. Vamos a aprender también cómo actualizar el dato de una tabla. ¿Sí? Entonces esta es una sesión más de Java para mis amigos. El formulario se va a llamar tabla. Sí, voy a parar el video porque voy a diseñar. Este es el modelo. Este va a ser el formulario en el que vamos a desarrollar esta demo. Tenemos un txt-id, un txt-nombre, un txt-apellido y un tbl datos. Sí, por aquí los botones de añadir, eliminar, actualizar, limpiar. Ahora vamos a fijarnos que la tabla ya tiene 4 columnas, también tiene 4 filas. Esto es porque la tabla ya viene predefinida con un modelo. Por eso aquí vamos a ver en la propiedad model que dice table model, ¿sí? Nosotros vamos a tener un mejor manejo de la tabla utilizando nuestro modelo propio. Eso se crea a través del default table model. A ver, vamos a crear un default table model y le vamos a poner por nombre de tm es igual a new default table model, ¿sí? Ahora vamos a hacer la cabecera de nuestra tabla utilizando un array de string que se va a llamar título. String título es igual a new string y aquí vamos a definir los títulos. Entre corchetes vamos a poner 3 títulos. El primero va a ser id, el segundo separado por comas, ¿sí? El segundo va a ser nombres y el tercero va a ser apellidos. Listo. Ahora vamos a asignar este título como cabecera del default table model. Así que ponemos dtm.setColumnIdentifiers y ahí mandamos título. Ok. Ahora le decimos que la tabla, que es tbl datos, tenga el modelo dtm.setModel y que asuma que el modelo de ahora en adelante va a ser dtm. Voy a probar esto como está yendo y debería salirnos la tabla con el modelo que hemos definido. Y como vemos, tenemos id, nombres, apellidos. Ahora vamos a hacer el código para poder añadir registros a la tabla. Vamos a la fuente. Voy a crear un método, void, o sea que está vacío, que se va a llamar agregar. Y aquí voy a agregar un registro a la tabla. El dtm o default table model me ofrece un método que se llama addRow. El método addRow nos va a pedir como uno de sus parámetros un object. Entonces voy a poner entre los paréntesis un new object. Luego borro esto y aquí entre las llavecitas pondré los valores que va a tener mi object. Voy a separarlo y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a poner primero el txt-nombre o el txt-id.getExt, el txt-nombres.getExt y el txt-apellidos.getExt. Ok, entonces esto debería funcionar. Entonces vamos a poner en el botón añadir, vamos a poner el código del método a agregar. Shift F6 y vamos a ver qué pasa. id1, nombre Pedro, apellido Yuyarima. Añadir y ahí se añade el dato a la tabla. Si le vuelvo a dar a añadir, se irán añadiendo cuantas veces demos clic sobre el botón añadir. Ahora vamos a hacer el método para poder eliminar un registro de la tabla. Voy a crear el método que se llamará eliminar. El dtm o default table model nos ofrece un método que se llama remove, pero nos pide por parámetro la fila seleccionada que queremos eliminar. Entonces vamos a enviar aquí fila. Voy a crear esto. In fila es igual. Y aquí tenemos que capturar qué fila está seleccionada. En este caso, default table model no nos da un método para saber qué fila está seleccionada. Vamos a ver esto de tm.getSelect y vemos que no existe el método. Pero si recurrimos a la tabla que es tbl datos.getSelectRow,
ahí sí nos da qué fila está seleccionada. Eso quiere decir que aunque estemos usando un default table model para usarlo como modelo de la tabla, que los métodos propios de la tabla no han desaparecido, siguen allí y se pueden utilizar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probar esto. Vamos a ponerlo esto en el botón eliminar. Shift F6. Ahora vamos a probar el método eliminar. ¿Sí? Entonces voy a crear un ID, un nombre, Franklin, y un apellido que será Ruiz Asto. Saludos para Franklin Ruiz Asto, y para Maru, para Raúl Tumbalobos, para Abraham y para todos los chicos del CICE Puente Piedra. Espero que puedan ver este video y seguimos, ¿sí? Voy a añadir un registro más que será 2, por ejemplo Maru, y aquí será Vances. Espero estar escribiendo bien sus nombres, no se resientan por favor. Aquí añadir, y voy a agregar uno más para la prueba que será Raúl, y aquí será Tumbalobos. Ok, entonces le doy a añadir. Sí, entonces vamos a ver si el método eliminar funciona. Recordando que el método eliminar nos pide la línea seleccionada, por lo cual deberemos tener una fila seleccionada, ¿sí? Empezaremos eliminando a Franklin. Eliminar, luego a Raúl, eliminar y luego a Maru. Entonces vemos que el método para eliminar funciona correctamente. Ahora vamos a hacer el método para actualizar un registro de la tabla. Bien, ahora voy a crear el método actualizar. Es voy actualizar. Entonces también necesito aquí conocer la fila seleccionada o la fila que vamos a editar. Sí, entonces voy a hacer lo mismo que en la parte de arriba. Copiar esta línea de código. El default table model DTM nos ofrece un método que se llama el setValueAt, que nos permitirá poder editar los datos de una determinada fila. El primer parámetro que nos pide es lo que vamos a poner. Entonces aquí sería txtid.gettext. Vamos a recuperar el dato del txtid. El segundo nos pide la fila donde vamos a escribir, entonces es fila. Y el tercero es la columna, entonces para el id es columna 0. Bien, aquí dos veces más. Ahora txtnombre, y será en la columna número 1. Y txtapellidos, y será en la columna número 2. Luego vamos a llamar este método en el botón actualizar, y aquí será actualizar. Probamos. Vamos a crear un registro que será Pedro Lluvia. Ok, entonces añadir. Voy a editar el campo del registro 3, ¿sí? Entonces acá pondré Yuyarima y le doy a actualizar. Y se dan cuenta que ha cambiado. Entonces tenemos el método eliminar, tenemos el método agregar, tenemos el método actualizar, ¿sí? Ahora nos faltaría el método para limpiar la tabla por completo. Para no olvidarme voy a ponerlo aquí de una vez. Acá sería limpiar tabla. Limpiar tabla. Ok. Y aquí lo que yo necesito es conocer cuántas filas tiene mi tabla, cuántas filas escritas hay en mi tabla. Entonces in, y este se va a llamar filas, y el DTM nos da un método que se llama getRowCount, ¿sí? Con esto sabemos cuántas filas existen. Y lo que vamos a hacer aquí es hacer un for para eliminar fila a fila hasta que no quede ninguna fila. Entonces es igual a 0 y hasta que sea menor a filas y más. Ok, y aquí el DTM Default Table Model nos da el método que ya vimos anteriormente, que es el remove, y aquí pondremos 0. Shift F6 y ya tenemos completa las funcionalidades de la tabla. Tenemos un añadir, tenemos un actualizar, tenemos
botón eliminar y tenemos un botón para limpiar la tabla. Entonces esta es una sesión más de Java para mis amigos, demostrando el uso eficiente, podría decirse, de una tabla, ¿de acuerdo? Utilizando el Default Table Model. Bueno, los espero en la siguiente demo. Recuerden que pueden seguir pidiendo demos como esta, y yo lo voy a ir preparando y subiendo para todas aquellas personas que desean mejorar o aprender Java.